My Little Pony Fanfic. Entre dos Mundo capítulo 13 parte 2. Crimen, castigo y redención. Habitación de Celestia. El aroma familiar de cierta alicornio logró llegar hasta Spike. ¿Qué hace Cadance aquí?, se preguntó un poco desconcertado. Probablemente haya venido a cuidarme por orden de mamá o de Luna, concluyó al haber estado solo la última media hora desde que Luna se fue, tal vez para despejar su mente luego de que la marca en su pata desapareciera. Ninguno de los dos logró encontrar una justificación entre las páginas de su libro, eso la dejó bastante alterada. Él se sentía impotente al no poder ser de ayuda, por no poder salir de ese cuarto. Empezaba a sentirse como un prisionero. Buenas noches, princesa, alcanzó a escuchar el saludo unísono de los guardias. Buenas noches, vengo de parte de la princesa Luna para cuidar del dragón herido, anunció detrás de la puerta con su inconfundible voz. Supongo que no había nadie más, comentó para sí mismo no muy feliz con esa idea, pero decidió comportarse para no traer más estrés a Luna o a Duilig, quien la adoraba desde pequeña. Pero esto no significaba que bajaría la guardia ante ella, después de todo no podía olvidar quién era su marido y el desprecio por los dragones que ambos parecían tener en común. Sus escamosos labios parecieron formar una maligna sonrisa que no era más que el destello de un deseo que había estallado en su cabeza. En el fondo deseaba que ella lo provocara de alguna forma para poder devolverle un poco de su propia medicina, esa medicina que ella le suministró durante muchos años, a veces junto a su querido esposo. No volveré a ser pisoteado por ninguno de ustedes, proclamó mentalmente con la mirada fija en las puertas y expulsando pequeñas llamas verdes entre sus colmillos. Las puertas se abrieron y la representante del amor entró en la habitación. Cuando ambos hicieron contacto visual permanecieron callados y sorprendidos el uno del otro. Spike fácilmente pudo enmascarar su sorpresa por los cambios radicales que la princesa del amor había sufrido desde la última vez que la vio, después de su regreso a través del espejo. Así como Duilig, ella también había sufrido los cambios propios del desarrollo de un alicornio, no siendo muy diferente de la princesa Luna, solo que al igual que Duilig, ella tampoco había desarrollado una melena mágica. Es muy bonita. Fue su primer pensamiento, hace muchos años, cuando ella entró en esa misma habitación. Ahora, luego de todo ese tiempo, ese primer pensamiento había madurado para describirla como hermosa. Pero al igual que había ocurrido con esa primera impresión, esta no tardó en mancharse con el veneno del rencor. Por su parte, Cadance se encontraba en una línea de pensamiento similar. Estaba estupefacta, pero a diferencia de Spike ella no era capaz de ocultar su impresión. No podía creer que el mismo dragón que ella había conocido en esa habitación, el cual no le llegaba más allá de sus rodillas, ahora era un poco más alto que ella y con un rostro que por más que se esforzaba no era capaz de asemejar al del pequeño Spike que ella recordaba. Solo sus ojos esmeraldas le indicaban que, efectivamente, frente a ella se encontraba el mejor amigo de su cuñada y al mismo tiempo su mayor amenaza según su marido, al cual no podría culpar si se alterará de forma paranoica al ver el fiero e intimidante dragón en que se estaba convirtiendo Spike. Se sentía un poco nerviosa ante su presencia, pero esa no era excusa para escapar y no hablar sobre la situación de Duilig, o cumplir con la promesa que le había hecho a la princesa Luna. Además no debía olvidar sus verdaderas intenciones de averiguar sobre el estado emocional de Spike y saber más acerca de sus intenciones de regresar a Canterlot. Sin duda todo hubiera sido más sencillo con su magia, pero él era inmune y eso le frustraba mucho. Es bueno verte de nuevo, Spike, saludó mientras se adentraba en la habitación, pero fue detenida por Spike. Alicornio o no, ninguna criatura que aprecie su seguridad se atrevería a entrar en los dominios de un dragón sin que éste le conceda su permiso para ello, anunció de forma fría. Cadance se vio intimidada y confundida por sus palabras, pues como la representante del amor estaba acostumbrada a los elogios y las palabras de afecto, nadie se atrevió a hablarle de esa forma, ni siquiera cuando la reina Chrysalis la secuestró. ¿Es acaso una amenaza o solo lo estoy imaginando? Cualquiera que fuera la forma en que se dirigía a ella no podía darse el lujo, ni tampoco quería, iniciar una discusión habiendo otros temas que eran mucho más importantes. Además, en el fondo quizás ella era la que exageraba, tal vez esta era la forma en que los dragones se saludaban por decirlo de alguna forma. Yo, quisiera acercarme para hablar contigo, si no hay inconvenientes, solicitó ella, pero Spike se negó a aceptar su petición y agregó. Normalmente una criatura de menor categoría realizaría una reverencia antes de solicitar algo. Tal y como lo hacen los ponis cuando quieren ser escuchados.
La mandíbula de Kadance estaba ligeramente abierta, la expresión en su rostro reflejaba lo sorprendida y enojada que estaba. ¿Criatura inferior? La ira se acumulaba cada vez más en ella a medida que las palabras se repetían en su cabeza. ¿Cómo se atreve? Estaba a punto de reclamarle, pero se controló a sí misma pensando en Duilit y en Celestia, ambas bajo mucho estrés. Causar una pelea con Spike a estas alturas, solo por ser grosero como todos los dragones, no sería nada saludable para ambas, así que se contuvo. Pero su paciencia tenía un límite y no se dejaría humillar por él. Si alguien alguna vez colocará en tela de juicio el aprecio por su familia, este momento sin duda sería la prueba irrefutable de ello, porque en verdad le fue sumamente difícil controlar su ira. No comprendo muy bien lo que quieres decir con eso, pero en este momento hay cosas más importantes de las que debemos hablar. Spike sonrió internamente al ver cómo la princesa del amor se contenía para no perder su elegante compostura, pero por el momento decidió dejarla continuar ya que sería muy aburrido si ella se enojaba y dejaba la habitación. Además sentía una genuina curiosidad por lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó con un poco de hostilidad. Esta vez Kadance no retrocedió mucho ante su intimidación, aunque su comportamiento aún le causaba un poco de inquietud. Decidió explicarle la ausencia de Celestia durante todo el día. Comenzó a hablar sobre la actual amenaza por la que estaba pasando Equestria, pero una vez más Spike la interrumpió con un resoplido de humo. ¿Por qué debería importarme lo que le ocurra a Equestria? Si no tienes nada realmente importante que decirme, entonces piérdete y déjame tranquilo. No estoy para tonterías de ponis, gritó. Kadance quedó estupefacta, no podía creer lo que sus oídos escuchaban. Spike no lo sabía, pero él se había convertido en la primera criatura en teñir con odio el corazón de aquella alicornio. ¿Acaso no te importa ningún pony? ¿Ni siquiera la princesa Celestia, Duilit o el resto de tus amigas?, reclamó con furia, ya en este punto no podía ocultar más sus emociones. Spike respondió levantando solo 3 de sus garras. En este lugar solo 3 ponis son importantes para mí, el resto se puede ir al tártaro. Sus palabras solo aumentaron el odio de Kadance, quien sin dudarlo avanzó hasta estar casi a su lado. Naturalmente Spike lo tomó como una posible amenaza, aun cuando estaba en una clara desventaja, acomodó su cuerpo para responder si ésta lo atacaba. ¿Cómo te atreves a pensar así de todos a los que alguna vez llamaste amigos? Duilit estaría horrorizada y furiosa si te escuchara hablar así, y ni hablar de la princesa Celestia. Spike reprimió un ataque de risa cuando escuchó eso y por un momento deseó revelarle el plan de Duilit, de escapar juntos hacia los confines de Equestria, demostrando así que él se encontraba sobre todos los demás. Naturalmente no le permitiría a Duilit hacer tal cosa, pues sabía muy bien lo importante que era su familia para ella. Lo que digas, princesa Pony. Ahora déjame en paz, no tengo tiempo para perderlo contigo. Spike estaba a punto de darle la espalda para tratar de dormir cuando sorpresivamente Kadance se acercó a él y empujó su hombro, haciendo que ambos quedaran frente a frente de nuevo. Escucha bien, hay algo que debes saber y te aseguro que vas a oírme quieras o no. Le advirtió prácticamente en su cara. Spike no lo demostró, pero en ese momento se sentía muy atemorizado, más que todo debido a su condición actual, pero también porque jamás se imaginó que esos ojos serían capaces de albergar una mirada con tanto odio. Tal vez llevé esto demasiado lejos, pensó preocupado. Curiosamente el mismo pensamiento pasaba por la mente de Kadance. Su corazón latía con fuerza por la furia, y también por el miedo a que el dragón le agrediera por enfrentarlo de forma tan impulsiva. Para la fortuna de ambos, en esa situación no solo sus pensamientos coincidían, sino también lo hacían sus opciones, en las que solo una no le traería futuras consecuencias a ninguno de los dos. Escuchar por parte de Spike y hablar por parte de Kadance. No puedes irte en este momento de Equestria, y no lo digo solo por tus heridas. Spike creyó que ella había enloquecido al dar esa extraña orden, en especial luego de lo que había pasado en el último minuto, pero antes de poder expresarle su confusión, ella continuó y le explicó acerca de la delicada salud de Duilit, de cómo había caído en ese estado y todo lo que había sufrido en el imperio. Si en verdad aprecias a Duilit como una amiga, te pido que por favor no hagas nada que pueda alterar sus emociones. No sé cuáles sean tus intenciones, pero por el momento te pido que hagas todo lo posible para hacer que Duilit sea como antes de que todo esto pasara. Luego, si así lo decides, podrás irte de Equestria. Le pidió una vez terminó su historia.
Spike permaneció en silencio durante todo el relato, lo cual ayudó a que Cadance se tranquilizara y prestara mucha más atención a cómo Spike reaccionaba a su historia. Al principio no pareció notar ninguna expresión en su cara, pero no tardó en darse cuenta que la historia de Dwight le había afectado mucho, pues a diferencia de su rostro inexpresivo, sus ojos lo delataban. En ese momento, con solo ver su mirada, toda la situación pareció encajar como las piezas de un rompecabezas. Cadance no necesitó de su magia para imaginar lo que estaría pasando por la mente de Spike. Esa mirada ya la había visto en muchos de los ponis sobrevivientes de la guerra en contra del Rey Sombra. Estos ponis por lo general desquitaban sus frustraciones y temores con quienes estuvieran cerca, volviéndolos unos potenciales y peligrosos monstruos asesinos. Soldados enfrascados en una guerra sin fin en sus mentes. Otros no tan perturbados se mantenían aislados del resto, llenos de rabia o con una severa depresión, llegando algunos a la locura o al suicidio. Todos parecían tener en común esa mirada de pánico y resignación constante. Para los ponis comunes su condición no tenía remedio, pero gracias a su magia y a muchos médicos talentosos, enviados al imperio de toda Equestria, pudieron remover las traumáticas experiencias en muchos de ellos, pero perdiendo a muchísimos más durante el proceso. Cadance se retractó de los horribles deseos que había tenido apenas hace unos minutos. Todo el enojo y desprecio que había sentido por el dragón terminaron por convertirse en lástima y comprensión. Viendo con más detalles los múltiples hematomas y quemaduras, no pudo evitar preguntarse, qué cosas horribles que se vio obligado a hacer para sobrevivir y dieron como resultado al dragón frente a ella. Gracias por decírmelo, lo tendré presente, respondió Spike luego de unos segundos de silencio. Esta vez su tono de voz estaba alejado del tono amenazante y arrogante que había usado desde que iniciaron su conversación, se escuchaba llena de culpa y remordimiento. Te lo digo porque no quiero que Dwight vuelva a caer en ese abismo, y tú tampoco. Spike le miró un momento. No se preocupe por eso, ya estoy acostumbrado a ese abismo. Luego de decir eso dio un pequeño gruñido mientras inclinaba su cabeza, expresando así la forma de agradecimiento de un dragón, aunque Cadance no pudo entenderlo. Después se acurrucó entre las mantas de su cama. Dormiré un rato, dijo antes de darle la espalda. Si no te molesta te haré compañía hasta que llegue alguien más. Cadance interpretó su silencio como una aprobación. Los minutos pasaban volando y los únicos sonidos en la habitación provenían de la respiración de Spike y el sonido de las hojas del libro que Cadance había estado leyendo desde hace ya mucho, aunque su atención estaba muy lejos del contenido del libro, había pasado los últimos minutos pensando en la condición de Spike y cómo podría ayudarle. Todo parecía indicar que ni Luna, ni Celestia sabían de su condición, de lo contrario estaba segura que estarían aquí. Por lo tanto, solo dejaba a Dwight como la pony con la que él estaría dispuesto a abrir su corazón y desahogar todo lo que tenía dentro, pero eso podría desatar un gran dolor emocional para Dwight y empeorar su estado depresivo. Tengo que evitar eso a toda costa. Se propuso, pero no sin antes vislumbrar un grave problema. Si Dwight no era pony con la que él abriría su corazón, entonces ¿con quién? Tal vez si lo abordaran entre todas podrían hacer algo, aunque en su experiencia ese método resultó poco efectivo con los guardias de cristal. Todo esto depende de mí. Desde luego era más fácil decirlo que hacerlo. Para comenzar, ella no era precisamente una amiga cercana o algo similar. Más allá de los sucesos en el Imperio de Cristal, solo podía recordar algunos breves momentos que compartieron juntos durante su niñez, y estos no eran precisamente buenos. A eso debía sumarle su nula experiencia como consejera, pues todo el trabajo lo hacía su magia. En verdad mi magia es tan inútil en este caso. Se detuvo un momento para evaluar la situación. ¿Seré capaz de ver el corazón de un dragón? La pregunta le generaba una genuina curiosidad. Durante sus estudios, su antiguo maestro realizaba exámenes para evaluar su dominio sobre su magia y dichos exámenes consistían en conocer los sentimientos y la percepción de cada criatura en Equestria y más allá. Ella miró a Spike un poco más confiada que antes y entonces lo decidió, ayudaría a Spike y al mismo tiempo a Dwight y Celestia. Ya decidida, antes de hacer cualquier cosa, realizó un leve destello celeste sobre su cuerno para verificar que su magia era capaz de superar la barrera natural de Spike. Habían pasado años desde que había usado su magia con él, pero aún esa extraña sensación existía y no parecía haber cambiado nada con el pasar de los años. La sensación de estar roto, como si algo faltara. Fue y aún era una sensación muy extraña.
Por lo general, cuando usaba su magia en otras criaturas, las emociones solían ser muy caóticas y diferentes a las que emitían los ponis, que eran un poco más estables y fáciles de leer. Pensó en hablar con Spike antes de usar su magia, pero terminó por descartar esa opción para no despertarlo y arriesgarse a que este no quisiera su ayuda. Respiró hondo y se colocó en posición, luego realizó una burbuja a su alrededor y cerró los ojos para tener una mejor concentración. Comenzó a concentrar su magia en la punta del cuerno, que en segundos creó una chispa de un color celeste casi invisible que se expandió como si fuera un radar y la sumergió en las profundidades de su mente. Miles de brillantes puntos emergieron en la oscuridad que la rodeaba. Estos puntos representaban el corazón de los ponis en el castillo. Al ver la gran cantidad, Cadance agradeció a su antiguo maestro por haberle enseñado a dominar su magia, de lo contrario ya hubiera enloquecido. Penetrar en el corazón de Spike era su prioridad, pero antes de eso buscó el corazón de Duilig, Celestia y Luna, para ver si éstas se dirigían hacia allí y si así era el caso de tener el hechizo. Encontrarlas no era difícil, pues al ser alicornios sus corazones emitían un brillo especial, pero era imposible de leer. Algo que descubrió cuando intentó explorar en el corazón de Celestia. Parece que aún no llegan, concluyó al no poder encontrar el corazón de Duilig y Luna, mientras que Celestia aún se encontraba en la sala del trono. Las luces de los otros corazones desaparecieron una vez que centró su magia en el corazón de Spike. Debía hacerlo con mucho cuidado, pues cuando se hacía en una criatura diferente de un pony podía ser peligroso y debía estar muy atenta al menor de los cambios en las emociones o su intensidad para evitar perder el control. Tras varios minutos, lo único que lograba sentir eran distorsiones confusas y extrañas. Supongo que esto ha sido una pérdida de tiempo, comentó con irritación, pero antes de darse por vencida y terminar con el hechizo se vio repentinamente envuelta en la oscuridad, una oscuridad que la oprimía con una extraña y poderosa fuerza. ¿Qué está pasando?, gritó mientras estaba atrapada en el torrente de intensas emociones que la sobrepasaban. Cuando estaba a punto de perderse a sí misma, el torbellino, así como el caos que generaba, desaparecieron de manera casi instantánea, trayendo un pequeño momento de calma en donde a Cadance le pareció ver la figura distorsionada de Spike antes de que aparecía repentinamente frente a ella y la golpeara con su garra. Como un cubo de agua helada, la realidad golpeó a Cadance. Estaba tirada sobre el suelo, abrumada y presa por el pánico. Temblando como una potrilla pequeña, asustada por un monstruo, tratando de comprender qué había pasado, y es que en ese pequeño momento, cuando vio las afiladas garras sobre ella, logró sentir la más intensa emoción que alguna vez había experimentado emerger del corazón de Spike: el odio. ¿Qué significa esto?, pensó abrumada por la confusión. Celestia y Luna le habían dicho que los periódicos exageraron el incidente de Ponyville y que Spike no actuaba violentamente, que solo estaba asustado. Además, Duilig le había dicho con mucha alegría que habían vuelto a ser amigos. Entonces, ¿cuál es la razón de ese odio? No podía haber algún margen de error. Estaba segura que eso que sintió en todo el cuerpo era odio puro. ¿Se encuentra bien?, preguntó Spike, volteando para ver qué le ocurría luego de que ella gritara. No fue necesario que Cadance diera alguna respuesta. Su mirada atemorizada, una que Spike había visto durante toda su vida, fue suficiente para despertar el rencor en él. «Largo de aquí», gritó, seguido de un rugido que expuso sus numerosos colmillos. Cadance retrocedió torpemente sobre sus patas hacia la salida, casi cayendo al suelo producto del nerviosismo. Cuando las puertas se cerraron, Spike permaneció inmóvil por un momento, pero luego, con furia, golpeó e hizo añicos la mesita de noche que estaba a su lado. «Imbécil», se dijo a sí mismo cerrando los ojos y apretando sus garras mientras expulsaba humo por su nariz. ¿Cómo había podido ser tan iluso? Aun si tan solo fue un pensamiento fugaz, no podía justificar su estupidez. Ese pensamiento no era más que la absurda esperanza de creer que Cadance podría haber cambiado, aunque fuera un poco, pero claramente se acercó a él pensando en el bienestar de Duilig, o solo se estaba burlando de él como solía hacerlo cuando eran niños. La voz alarmada de los guardias cruzó las puertas de madera. Spike no apartó la vista de ellas, temeroso de que entraran y terminaran con él, pero para su tranquilidad no entraron. Eso no hizo que bajara la guardia, se cubrió con todas sus mantas y fingió estar dormido mientras vigilaba las puertas. A los pocos minutos, por todo lo que había ocurrido, en especial por la historia de Duilig, no pudo evitar llorar. En ese momento no le importó, pues nadie podía verle.
Cadance tomó una gran bocanada de aire helado en el balcón de su habitación, aún estaba asustada por las garras que golpearon su rostro. Se sintieron muy reales, al punto de mirarse varias veces en el espejo de su cuarto en busca de alguna herida. «Esto es muy grave, ¿qué debería hacer?», se preguntó un sinnúmero de veces. Existía la posibilidad de que todo fuera una gran confusión, el hechizo era extremadamente inestable y fácilmente pudo mezclarse con ese nerviosismo que sentía. Un error en el hechizo era lo más probable, pero ¿y si estaba equivocada? Si sus sospechas resultaban confirmadas y el estrés del aislamiento estaba afectando su mente convirtiéndolo poco a poco en un monstruo asesino, como ocurrió a los guardias de cristal. ¿Cómo sería la reacción de su tía y Duily? ¿Harían algo en su contra? No podía advertirles sin tener pruebas sólidas, pero si no lo hacía, Spike sería capaz de hacerles daño. Luego de ver las atrocidades que cometieron los guardias en el Imperio de Cristal, esa última pregunta le atormentaba. En cierto momento logró ver, a través de las ventanas, al otro lado del castillo, a la princesa Celestia acompañada por su asistente Raven. Ambas parecían dirigirse a su oficina, lo cual indicaba que su día como princesa acababa de terminar. ¿Estaría bien si le digo? Se planteó mientras le seguía con la mirada, pero abruptamente una extraña sensación de temor se apoderó de ella. No puedo hacer eso. No sabía por qué, pero en el fondo algo gritaba desesperadamente que mantuviera su boca cerrada, al menos hasta que tuviera pruebas sólidas. Este extraño conflicto de ideas la frustraba y solo podía golpear el suelo con sus patas para tratar de desahogarse. En ese momento su atención fue atraída por una voz que se acercaba por el pasillo. Al asomarse por la puerta vio a un grupo de médicos que seguían a la que creía era la doctora que cuidaba a Spike, la cual les estaba dando órdenes. «Eso es», exclamó y luego se dispuso a salir al pasillo para abordar al grupo médico. «Disculpe, doctora, ¿me podría brindar un minuto de su tiempo?», pidió amablemente a la doctora que encabezaba el grupo y quien leía un abultado informe. La doctora hizo un pequeño gesto de molestia antes de responder. «Solo un momento, mi tiempo es limitado», respondió ella mientras daba un pequeño vistazo a la pony que le estaba apartando de su investigación. Se quedó perpleja al ver que se trataba de una princesa. «Por favor, perdone mis modales, princesa», gritó con pánico. «Mi nombre es Isekai, soy la jefa médica del castillo». Se presentó haciendo una reverencia con tanta fuerza que casi se caen sus lentes al piso. Sus seguidores la imitaron de inmediato. Cadance le dijo que no era necesario y le ayudó a incorporarse. «Tengo entendido que usted es la doctora que está a cargo de los cuidados del dragón Spike». Los ojos de la doctora emitieron un pequeño destello de emoción. «Sí», respondió muy emocionada, quizás demasiado. «Fue por petición especial de la princesa. Vera, he pasado mucho tiempo de mi vida estudiando todo sobre los dragones, pero como no hay libros ni nada me he visto en la necesidad de pasar varios días en las heladas montañas de Equestria, esperando a ver las migraciones y seguirlas para estudiar su comportamiento». Hacía mucho que Cadance no se quedaba sin palabras en una conversación. Le sorprendía que una pony, pequeña como ella, tuviera la resistencia y la osadía para escalar peligrosas montañas heladas solo para espiar dragones que eran aún más peligrosos. «Ya veo, ¿ha notado algo extraño en su comportamiento?». El notable entusiasmo de la doctora se detuvo. Tras jugar un poco con sus lentes miró fijamente a Cadance. «Si le soy sincera, parece sumamente trastornado». Al escuchar eso las alarmas de Cadance se encendieron. «Su comportamiento es todo un misterio, contradice prácticamente toda mi investigación. Me esperaba un comportamiento algo anormal producto de la crianza, pero nunca imaginé encontrarme con un dragón que rechazara sus instintos básicos. Es simplemente inconcebible», dijo con una mezcla de enojo y entusiasmo, luego susurró algo para sí misma. «En toda la historia no hay registro de un comportamiento tan drástico, ahora que lo pienso si dichas criaturas existieron supongo que murieron muy jóvenes producto de la inanición», concluyó junto a otras tantas teorías que mencionaba para sí misma en voz baja. «¿De dónde sacó mi tía Celestia a esta loca?», pensó frustrada. «Me refiero a su comportamiento. ¿Le parece violento o agresivo?». Isekai esbozó una sonrisa ante su pregunta. «Sin duda. Por poco quedó calcinada esta mañana. De no ser por la princesa Luna seguramente habría muerto al carbón», exclamó con una gran sonrisa desconcertado más a Cadance, que no dejaba de preguntarse si la pony frente a ella estaba bien del juicio. Decidió que tenía suficiente.
La migraña que sufría impedía que entendiera por completo lo que continuaba diciendo la doctora. Nuevamente, muchas gracias por su ayuda, doctora. Le dijo para llamar su atención y así sacarla de su monólogo. Tan pronto había dejado a la extraña jefe médica, Cadance se dirigió de regreso a la habitación de Celestia lo más rápido que pudo, pero sin levantar ninguna alarma de los numerosos guardias en los pasillos. Las palabras de la doctora encajaban a la perfección con los síntomas violentos, anormales y aleatorios mostrados por los guardias de cristal. No podía soportar más la incertidumbre sobre qué hacer, por lo que decidió enfrentar a Spike y aclarar las cosas. Según lo dicho por la doctora, la princesa Luna parecía tener una considerable influencia sobre su comportamiento, incluso más que la misma Celestia, por tanto, si le explicaba la situación sería la pony perfecta, lamentablemente podría estar en cualquier lugar de Canterlot en este momento y Celestia podría terminar con lo que estuviera haciendo e ir a ver cómo estaba Spike. Si él sufría algún episodio de violencia podría intentar atacarla. Cadance sabía perfectamente que Celestia podría defenderse, en especial de un oponente lesionado, pero teniendo en cuenta que era su hijo y que ella en el fondo se sentía culpable por su estado podría no defenderse. Imaginar ese posible escenario le brindaba el coraje suficiente para hacer que sus pasos fueran más firmes aunque estaba aterrada por dentro, pero en ese momento era la única que podía hacer algo, solo rogaba que todo se tratara de un simple malentendido. Los guardias le vieron llegar y trataron de hablarle, pero los ignoró, no quería involucrar a nadie más. Tras entrar en la habitación cerró las puertas con su magia, bloqueando las voces de los guardias tras ellas. Spike, llamó sintiéndose un poco orgullosa por no haber tartamudeado debido a los nervios. Sé que no estás dormido, continuó al ver que no se movía bajo las mantas. Sé que me observas, puedo ver tu ojo por esa pequeña abertura entre las sábanas. Luego de unos segundos, viéndose descubierto, la cabeza de Spike emergió de entre las telas con una expresión severa y amenazante, digna de cualquier dragón adulto. Mi paciencia tiene un límite, princesa. Le dije que saliera de aquí. Cadance esta vez no se dejó intimidar o al menos se esforzó para no demostrar miedo. No sin que antes me des algunas respuestas, respondió ella mientras avanzaba hasta estar frente a él, con su rostro rígido para ocultar su temor, pero su corazón latía como loco y se preguntaba en el nombre de Celestia qué estaba haciendo. ¿Qué respuestas?, exigió Spike expulsando un poco de humo en la cara de Cadance. No hagas eso por favor, pidió ella tosiendo un poco. Quiero saber si en tu corazón albergas algún sentimiento de odio o rencor por Duelit o algún otro pony cercano a ti. Te pido que seas sincero conmigo. Tu respuesta es algo de suma importancia. Spike permaneció en silencio, desconcertado. ¿A qué venía esa extraña e inesperada pregunta? Estuve hablando con la doctora encargada de tu tratamiento y pienso que posiblemente actúas de manera hostil con los demás debido a un gran trauma emocional causado por las emociones sobre el incidente que has estado acumulando en tu soledad y las penurias que sufriste durante tu exilio. Spike no dijo nada o mostró expresión alguna, pero por dentro sentía las ganas de estallar de risa ante la teoría de Cadance. Por supuesto su teoría no era para nada descabellada, pero ella no tenía idea de que la semilla del odio por los ponis se había sembrado hacía mucho y esas penurias que sufrió solo sirvieron para quitarle la venda de los ojos y hacerle ver lo patéticos y débiles que eran comparados con un dragón. Cadance al ver que Spike se mantenía en silencio pensó que realmente estaba escuchándola, con un poco más de confianza en sí misma prosiguió explicando su propuesta. Pienso que yo podría ayudarte a pasar por todo esto. Verás, tengo algo de experiencia, yo fui de gran ayuda para muchos de los sobrevivientes de la guerra contra el Rey Sombra que padecían problemas similares a los tuyos. Muchos de estos ponis eran bombas de tiempo. Mantenían sus traumas reprimidos en su interior hasta que algo ocasionaba que explotaran convirtiéndolos en un peligro para todos y para ellos mismos. Temo que eso ocurra contigo, por eso quiero ofrecerte mi ayuda. Creo que soy la pony indicada para esto, después de todo soy la princesa del amor y nunca dejaría solo a un amigo que necesite de mí como tú eres amigo de Duelit, eso te hace también el mío. Le dijo con una sonrisa sincera. ¿Amigos dice? Spike se levantó un poco entre las sábanas, mostrando sus colmillos con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo podría una princesa siquiera pensar en ser amigo de un salvaje lagarto escupe fuego?, dijo confundiendo a Cadance por un momento, pero luego la sorpresa y el temor invadieron su rostro. Tú, intentó hablar, pero Spike la interrumpió.
Esas cosas son peligrosas, monstruos enormes que botan fuego por la boca cuando crecen y siempre parecen estar enojados. Aún es pequeño, podríamos meterlo en una jaula y soltarlo en algún bosque para deshacernos de ese futuro monstruo, concluyó Spike mientras miraba fijamente a Cadance ser consumida por los nervios. No pensé que aún lo recordaras, dijo ella. Spike señaló su cabeza con una de sus garras. Soy el asistente de Dwight Sparkle, tengo en mi memoria más de 500 libros y un sinnúmero de fichas de estudio. Yo jamás olvido, en especial a mis enemigos. Tanto su voz como su mirada eran severos. Las palabras causaron pavor en Cadance, quien trató de tranquilizarlo. No soy tu enemiga, nadie aquí lo es. Escucha, en verdad te pido disculpa por lo que dije, pero tienes que entender que éramos solo niños y yo estaba muy asustada de ti cuando te vi por primera vez. ¿Aún tiene miedo de mí? Spike le interrumpió repentinamente y luego agregó, solo que esta vez sí es justificado. Cadance ignoró su comentario y continuó defendiéndose. En todo caso, eso fue hace mucho tiempo, no entiendo por qué aún le das importancia. Spike gruñó y respondió. Yo no soy el único que da demasiada importancia a esos pequeños detalles, princesa. Por ejemplo, usted y el imbécil de su esposo, que a pesar de todos estos años, aún parecen no poder ver más allá de sus prejuicios. Aun cuando les demostré una y otra vez que era diferente, que no me convertiría en algo parecido a los otros dragones, ustedes no hacían más que intentar separarme de Dwight y mamá. Expulsó una bocanada de humo y aumentando el volumen de su voz continuó. ¿Cómo no considerarlos como mis enemigos luego de que ustedes únicamente se han empeñado en tratar de arrebatarme mi hogar y el amor de las únicas dos criaturas lo suficientemente generosas como para querer estar con algo como yo? Por más que lo evitó, en medio de sus reclamos no pudo mantener su fachada insensible y por un momento Cadance pudo ver la desesperación que yacía dentro de él. No tardó en comprender que Spike estaba descargando muchos años de frustración. Cadance permaneció callada y sumergida en su propia vergüenza. Las palabras de Spike despertaban pequeños fragmentos en su memoria. ¿Cómo ella había podido ser alguien tan cruel en su niñez? La ignorancia no era una excusa, ser elegida como la princesa del amor eventualmente la llevó a conocer la importancia de las emociones y cómo éstas definían en qué clase de individuo se convertiría una criatura cuando llegara a la adultez, pero aun cuando ella comprendió el poderoso efecto de estas emociones nunca hizo nada o siquiera se disculpó con Spike por cómo había actuado. Ahora ya era demasiado tarde y todo ese daño emocional seguramente era una contribución directa al resultado enfrente de ella. Solo podía suplicar su perdón y poner todos sus esfuerzos en reparar sus errores ayudándole con toda su voluntad. Ahí tiene su respuesta, princesa. Ahora usted seguro saldrá con algún estúpido y mediocre sermón sobre el amor y el saber perdonar. Puras patrañas que solo sirven para los ponis y no para criaturas como yo, pero que puede saber una de las alicornios más amadas de Equestria acerca del rencor. Ahora no lo volveré a repetir. Largo de aquí. No es del todo cierto lo que dices, yo. Por un momento la duda la envolvió, no estaba segura de qué hacer, pero al final decidió contarle el secreto acerca de su origen, aquel que las mentiras políticas de Celestia habían ocultado de todo el mundo, incluidos él y su esposo. La revelación del secreto sorprendió a Spike como ninguna otra cosa lo había hecho antes, tanto que no fue capaz de ocultar su cara de estupefacción. ¿Significa que somos hermanos?, preguntó incrédulo. Cadance se sonrojó levemente, jamás esperó volver a escuchar esas palabras de alguien más, en especial de un dragón. Ella asintió con su cabeza y sonrió un poco ante esa loca idea de tener de nuevo un hermano menor, aunque no lo pareciese ya que él era mucho más grande que ella. Mientras Spike permanecía sin poder articular palabra. Esta nueva idea, combinada en la mente de Cadance con los sentimientos de nostalgia de su pasado la llevaron a precipitarse y revelarle también su deseo más anhelado sobre Celestia y que ésta la viera como a una hija y no como a una estudiante. Eran cosas muy personales, pero esperaba que ese hecho le ayudara a formar un fuerte vínculo de confianza con Spike. Ese sería el primer paso para ayudarle y así redimirse de sus malas acciones en el pasado y, quién sabe, podría también ser el inicio de una nueva amistad. Pero antes de ofrecerle a Spike una genuina disculpa por sus acciones, este comenzó a reír de forma histérica. ¿Qué significa esto?, pensó Cadance al ver su reacción. Spike se carcajeó por un par de minutos, deteniéndose ocasionalmente para recuperar el aliento o por una fuerte tos que lo asaltaba. Cadance seguía mirándolo aún confundida por su reacción, pero ya comenzaba a molestarle la escandalosa risa.
No había dicho nada gracioso, era su corazón, sus emociones más profundas, no un simple chiste sacado de un cómic. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó finalmente. Spike la miró y trató de responder, pero las carcajadas se lo impedían y no fue hasta un minuto después que recuperó suficiente autocontrol como para responder. Es en verdad gracioso, princesa. Gracias a usted ahora comprendo que todas esas advertencias que le daba a mamá sobre mí no eran más que el reflejo de la envidia que le carcomía por dentro, afirmó Spike. Cadance rápidamente negó. Jamás sentí envidia de ti, solo me sentía frustrada porque en lugar de tener una madre como se suponía, tuve una maestra en su lugar. Además, no tendría que tener envidia de ningún pony ya que soy especial para ella me escogió entre muchos otros y me brindó un hogar y estudios, lo cual no es muy diferente de lo que hizo contigo. Spike sonrió con malicia mientras negaba con su garra. Pero ella no la ve como su hija. Se burló lastimando el corazón de Cadance. No es más que otra estudiante, una con el don del amor. ¿Es que, no es capaz de verlo?, preguntó mientras la señalaba. Ella únicamente le dio un hogar y estudios para que algún día pudiera ser útil a Equestria, no muy diferente de lo que haría una cosecha. Ella no la escogió a usted sino a su don. Cada palabra era como una puñalada para Cadance y Spike no necesitaba disponer de algún tipo de magia para darse cuenta de ello, su rostro reflejaba claramente su aflicción y él lo estaba disfrutando. Finalmente se encontraba del otro lado de la mesa, le haría pagar por cada temor y pesadilla que ella le provocó y lo mejor de todo era que apenas estaba comenzando. ¿Sabe lo que es realmente gracioso de todo esto, princesa? La ironía. Yo, una horrible bestia carnívora y maligna fui escogida sobre ti, una pony hermosa y poseedora de un don único que rara vez aparece en el mundo. ¿Acaso no parece sacado de un cuento invertido? Eso dice mucho sobre lo única que eres para mamá. Cadance miró al suelo tratando de ocultar las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Intentó defenderse, pero descubrió que simplemente no había palabras para contradecir sus argumentos. Vamos, diga algo, princesa. Exigió lleno de regocijo. Quería hacerla llorar. Quería verla sufrir, aun si eso significaba desatar un ataque de furia que pudiera ponerlos en peligro a ambos. La sonrisa maliciosa creció cuando la escuchó sollozar, pero su gozo fue interrumpido por la repentina apertura de las puertas. Basta ya. La poderosa voz real de Celestia y la expresión de decepción y enojo en su cara dejaron aterrado a Spike. Cadance ni siquiera se inmutó por su llegada, permaneció allí, en medio de la habitación, con la cabeza baja. Celestia avanzó hacia ambos sin quitar su mirada severa de Spike hasta que los sollozos de Cadance llamaron su atención. Ambos escuchen. Este comportamiento es completamente ridículo, cállate. Gritó Cadance furiosa, mirándola con sus ojos llenos de lágrimas. No pudo más y dejó escapar su ira reprimida, pero no tardó mucho en convertirse en depresión. Dime, ¿qué tiene de especial esa cosa? ¿Por qué él y no yo? Le reclamó usando su voz real. Celestia permaneció en silencio ante las preguntas. ¿Acaso intentaba inventar alguna excusa? Llena de dolor, Cadance bajó la cabeza y se dispuso a retirarse. Celestia intentó detenerla con su ala, pero con un furioso movimiento la apartó de su lomo y terminó por golpear a Celestia en el rostro tirando su corona al suelo. Déjame en paz. Fueron sus últimas palabras antes de salir corriendo y teletransportarse en el pasillo. A Spike se le escapó una pequeña risa que rápidamente intentó ocultar. Para cuando centró su atención en Celestia, esta ya se encontraba a su lado mirándolo con severidad. Inesperadamente ella le propinó un fuerte bofetón que le sacó un pequeño hilo de sangre de entre sus colmillos. Hijo mío, me has decepcionado como no puedes imaginarlo, regañó con un tono de voz notablemente más bajo para que nadie de la servidumbre del castillo escuchara lo que tenía que decir. No te crié para que actuaras de esta forma. Spike gruñó y se limpió un poco de la sangre en sus colmillos. Tú no me criaste, respondió en voz baja mientras miraba con furia los ojos de Celestia. Celestia pareció tambalearse por un momento ante la respuesta, pero se mantuvo serena y en control de sus emociones como si hubiera previsto la conversación que estaba a punto de tener. Pero dicha conversación tendría que ser para otro momento porque un gran revuelo vino desde el pasillo. Spike no reaccionó ante el escándalo y permaneció con la cabeza baja, aturdido por el golpe y la culpa de haberle respondido así a su madre. Celestia por su parte se asomó al pasillo y se llevó una gran sorpresa.
Willy abrazaba a sus amigas mientras varios guardias yacían en el suelo y otros les rodeaban con sus lanzas. No sabía muy bien qué ocurría, pero debía poner un alto a la situación antes de que empeorara. Willy está aquí. Al escucharla el rostro de Spike palideció por un momento mientras la miraba con pánico, esperando de algún modo que lo que había dicho fuese una mentira. Esta conversación tendrá que esperar por el bienestar de Dwight. ¿Ha quedado claro? No quisiera causarle estrés. Spike afirmó con un movimiento de cabeza y Celestia salió al pasillo para controlar la situación, dejando a Spike sumido en sus pensamientos. Hace tan solo un minuto sentía un enorme placer por humillar a la princesa del amor, pero ahora solo podía pensar en las consecuencias de lo que pasaría si Dwight se enteraba de lo ocurrido. ¿Podría ponerse de su lado? Esa pregunta volvió a atormentarlo. Willy siempre había sentido un gran aprecio por ella en el pasado, pero ahora era su cuñada lo que la hacía parte de su familia y aunque Willy no lo demostrará mucho, eso tenía una gran importancia para ella. No. Cálmate. Trató de serenarse al sentir cómo la ansiedad se apoderaba de él. Ella se enfrentó a su hermano por mí, así que tal vez solo exagero. Reflexionó, pero no tardó en percatarse que la situación era muy diferente ahora. Él había amenazado a Cadance varias veces, y eso sin duda afectaría la imagen que Dwight tenía de él. Sumando eso a su apariencia, podría hacer que Dwight incluso sintiera miedo de él. El sonido de las risas llegó hasta sus oídos y luego suspiró mientras miraba la puerta a la espera de su mejor amiga y rogando por dentro que Cadance mantuviera la boca cerrada.